gracias. Es un privilegio estar aquí y con las personas que me han invitado, sobre todo, voy a hablar de la educación. Es un tema que a veces pues estamos muy interesados en ellos, pero muchas veces no tenemos tiempo de pensar si estamos solucionando realmente los problemas y quién va a hacer el trabajo, cómo traducimos estas ideas que tenemos en acciones en el terreno. Si pensamos en cosas que hemos hecho hasta ahora, pues muchas veces es difícil traducirlo en conocimiento y en entendimiento para los estudiantes. Entonces yo quiero comentar aquí parte de estos temas que van saliendo. Pero quiero empezar clarificando ciertos términos. Por supuesto que hablamos de nutrición y de salud pública y hay muchas veces es distinto la nutrición pública de la nutrición clínica. Entonces creo que deberíamos de ser claros. Y entonces tenemos que revisar muchas de las definiciones que hemos hecho hasta ahora para entender ciertos procesos que tienen que ver con la educación y con la formación. Y después voy a ofreceros al final de mi charla algunas de las conclusiones. Es importante saber lo que es la nutrición relacionada con la salud pública. Sabemos que hay muchas definiciones, pero nosotros hemos acordado esta definición, que es la que yo siempre tengo en cuenta. Hablamos de la promoción y del mantenimiento de la nutrición y ponemos la palabra mantenimiento porque en muchos países, como en España y en países mediterráneos, pues tenemos ciertos patrones de dietas y en el norte pues tenemos otros patrones que no son tan saludables. Por eso tenemos que hablar de promover y mantenimiento, no mantener estas dietas nutritivas que son saludables. Y lo que queremos hacer es mantener a la gente en un buen estado, es decir, que hacer que la gente se mantenga en un estado positivo. Es lo que nosotros llamamos bienestar. Bienestar que a veces pues tiene que ver con la población en su conjunto. Por eso la población otra vez recibe el énfasis fundamental. Y la última parte de mi definición es los esfuerzos organizados y informados. O sea, es importante pensar en los individuos como parte de la sociedad y también en las estructuras de la sociedad que tienen una influencia en las decisiones que tomamos y en las soluciones que nosotros como expertos pues vayamos a dar a la sociedad. Entonces, estamos hablando en esta nutrición pública en un enfoque que tiene que ver con la población, o sea, una prevención primaria, y estamos hablando de determinantes amplios de simplemente hacer que la gente se sienta bien, de mantener un bienestar. Pero esto es diferente a la nutrición clínica, es muy diferente. En la nutrición clínica pensamos en un enfoque centrado en el individuo, en un modelo centrado en el tratamiento y un modelo que se centra en intervenciones para el tratamiento. Entonces, si pensamos en la obesidad, por ejemplo, hemos dicho que estamos yendo hacia un tratamiento, pero idealmente lo que deberíamos de hacer desde un punto de vista de la salud pública es no esperar hasta que un niño esté obeso, sino prevenir esta situación y conseguir una situación mucho más óptima. Esto sería desde un punto de vista de la nutrición pública o de la salud pública, pero la realidad es que tenemos que buscar una unión entre las actividades de la comunidad para que la gente se sienta bien, para lograr este bienestar y buscar un apoyo para los tratamientos cuando las cosas se complican. Aquí entra lo que llamamos cuidado secundario y terciario. Entonces tiene que haber una unión entre las dos, pero yo diría que el equilibrio debería de ser un equilibrio entre una nutrición pública y una nutrición clínica, ¿no? Yo creo que debería haber una unión mucho más clara. En mi país tenemos un gasto de 1% de nuestro presupuesto nacional en nutrición pública. Entonces no estamos, hay un desequilibrio en el esfuerzo. Entonces creo que
estamos gastando mucho dinero en tratamiento, sino tanto en prevención. Si hablamos de la sanidad pública, desde un punto de vista público, pues ¿cuáles son los principios subyacentes sobre la igualdad, sobre modelos que hacen que logremos cierto bienestar como individuos? ¿Cómo mantenemos estructuras tradicionales? ¿Cómo analizamos el entorno político y sociable? ¿Cómo estructuramos la sociedad para lograr este bienestar? Pues tenemos muchos modelos que son importantes. Por supuesto, los modelos son muy importantes porque intentamos solucionar y desarrollar soluciones a ciertos problemas. Y la realidad es que no hay mucho acuerdo sobre las prácticas comunes que se deben de realizar. Hemos hablado ya sobre la complejidad de las cosas, y es cierto que las cosas son complejas, pero creo que como profesionales tenemos que entender la complejidad, y si nosotros vamos a comunicarnos con la comunidad, pues tenemos que sintetizar esta complejidad para que esto tenga sentido para los actores involucrados. O, por ejemplo, hablar con el primer ministro o con el rey. Bueno, ¿qué les diríamos si lo pudiéramos hacer? ¿Qué les diríamos que marcara la diferencia? O sea, tenemos que ser muy claros, y una de las cosas sobre la profesionalidad es tener debates, es tener foros, para que después cuando hablemos con los políticos o con el público general o vayamos a la televisión, seamos capaces de ser muy claros, de tener claras ideas para saber que nos estamos centrando en los puntos claves y logremos marcar la diferencia y no perdernos en los detalles y en el barullo un poco, ¿no? Entonces, así tenemos que pensar en un enfoque que sea siempre profesional. Si hablamos de un enfoque profesional, pues tenemos un enfoque hacia arriba y enfoque hacia abajo, o sea, quizá downstream y upstream. No sé si estáis familiarizados con estos conceptos, pero de lo que estamos hablando es de tener un entendimiento de los factores sociales, del entorno social y político, que a veces se llaman fuerzas externas, pero también por otro lado pues nos fijamos en lo que hacen los individuos y las familias. Tenemos que entender, por supuesto, cómo las familias y los individuos toman decisiones que tienen que ver con sus comportamientos, pero por supuesto también tenemos que tener en cuenta estas fuerzas externas que son mucho más generales, que tienen que ver con factores políticos y sociales. Si no, pues no vamos a tener un impacto adecuado en la sociedad. Por eso tenemos que crear un ambiente que sea apropiado, por ejemplo, en el tema de la actividad física. ¿Cómo puedo hacer que esto se desarrolle, por ejemplo, en una zona pobre, cuando hay límites a los recursos? ¿Cómo puedo hacer que las personas hagan tal o tal cuando no tenemos los recursos? Pues analizando todo este tipo de situaciones y saber cuáles son las elecciones de cada individuo. Yo vengo de Southampton y hemos hecho mucho trabajo en este sentido. Yo en toda mi vida he trabajado en este tema. Entonces hemos analizado cada estadio de la vida para poder ver un sector, por ejemplo, que son las mujeres embarazadas, y las hemos aislado del sector de los adolescentes. En India, por ejemplo, hemos intentado aumentar la calidad de las mujeres jóvenes antes de que se quedaran embarazadas, y en este sentido hemos querido mejorar la salud de estas chicas jóvenes antes de que se quedaran embarazadas, para ver pues cómo podíamos ayudarlas y cuáles eran los efectos posibles. Pero esto es muy difícil, sin embargo sí que nos ayuda cuáles son los procesos o parte de los procesos aislados, o cuáles son los estadios de la vida aislados que podemos analizar o que podemos pensar. Y tenemos que realmente llegar a un conocimiento más profundo de todos estos estadios. Bien, si volvemos a lo que estaba mencionando antes,
Pues, ¿qué es lo que estamos intentando conseguir? ¿Cuál es el propósito de estos programas de formación? Pues quizá muchos nos digan que tiene que ver con investigación, con puntos de vista académicos, con personas que están estudiando, investigando y que no hablan con gente, pero quizá también lo podemos definir como personal que se dedica a intentar entender ciertos problemas, pero necesitamos, por supuesto, la labor del investigador que desarrolle, que investigue los datos y tal, pero también tenemos que contar con la participación de los médicos, de los propios profesionales que jueguen un papel en la sociedad y ayuden a implementar pues ciertos programas y creen una diferencia. También tenemos que involucrar a los que hacen las políticas, a las personas de la administración, a los funcionarios, para que prioricen y evalúen las soluciones. Es decir, los investigadores y los académicos no van a hacer todo el trabajo que necesitamos, son parte del proceso simplemente. Necesitamos personas competentes en muchas áreas, para muchas actividades. Muchas de las presentaciones que hemos escuchado esta mañana nos hablan del papel de ciertos actores involucrados. No sé, por ejemplo, como nos han mencionado en una exposición, el entorno para la nutrición, para la comida, para comer fuera, etc. Tenemos que pensar en una formación especializada para los diferentes niveles del sistema, para los expertos también. Tiene que haber personas que gestionen todos estos servicios a nivel local, pero para la mayoría de las cosas las intervenciones nutricionales no se hacen por nutricionistas, sino por otro tipo de especialistas y de trabajadores. Así que tenemos que ver cuál es el papel de todos los especialistas, y esto tiene que ser parte de nuestra formación para desarrollar pues una fuerza de trabajo, un personal que es la que se va a ocupar de todos los temas, sobre todo también las personas que están en atención al público. Pero para cada uno de los niveles pues necesitamos competencias específicas para que podamos desarrollar un currículum, un programa adecuado. Creo que me voy a saltar esta diapositiva y vamos a hablar de esta otra diapositiva que yo he disfrutado mucho haciéndola, pero creo que es muy complicada y que no sé si comunica exactamente lo que quiero decir, pero lo que yo intento explicar es que si vemos en este círculo azul de la parte de la formación, tenemos que saber qué es lo que vamos a formar o a quién vamos a formar. La formación tiene una parte académica, ¿no?, que es la que tenemos también que tener en cuenta, pero también tenemos que asegurarnos que la formación de los formadores, de los que van a formar, también se desarrolla, y que los estudiantes, que son, digamos, los receptores, pues lo cogen bien, lo aplican bien. Podemos preguntarnos en cada universidad cómo podríamos desarrollar estos programas de formación. Quizás en algunos casos pues lo podéis hacer, en algunas instituciones no se puede hacer. Esto está ocurriendo realmente en las universidades, se forma a los formadores, hay un proceso de formación completo, pues a veces sí y a veces no. Podemos pensar en instituciones que tienen másters en nutrición, ¿no?, que piensan en los trabajos de los estudiantes. ¿Estos trabajos están relacionados con la formación de alguna manera? ¿Estos trabajos o esta formación que han recibido permite a que las personas consigan un determinado trabajo? Otra vez, sí o no. O sea, tenemos pues diferentes aspectos que tener en el programa. ¿Qué es lo que esperamos de nuestros estudiantes? ¿No? Tenemos que asegurarnos de que su carrera se va desarrollando y de que tienen una progresión laboral que tiene sentido y que nosotros les hemos apoyado. Esto empieza pues desde la formación, pero antes de la formación de los propios formadores. Por lo tanto, hay un desarrollo continuo que hace que se desarrollen ciertas competencias.
y así pues creamos una fuerza de trabajo, un personal nuevo, especialistas en nutrición pública que son competentes. Es importante, hay una parte fundamental aquí, y es el hecho de trabajar con una fuerza de trabajo, con un personal general, o sea, con diferentes niveles de profesionales que desarrollan diferentes trabajos. Y si hablamos de la construcción de capacidades, pues podemos hablar de algo que es mucho más que simplemente los profesionales y simplemente formar a las personas. Crear capacidades, crear competencias es mucho más, es el hecho de permitir una estructura por medio de organizaciones, de asociaciones, de gestores de proyectos, que todos ellos construyan poco a poco en los diferentes temas y creen recursos para desarrollar un sistema de salud pública sostenible. Y tenemos que pensar, por supuesto, si todo esto lo estamos desarrollando o no. O sea, es un contexto en el que esta fuerza de trabajo nueva, estos profesionales nuevos, funcionan correctamente. Por ejemplo, si trabajamos con las comunidades, pues cómo hacemos que todas las capacidades se desarrollen correctamente, pues este tipo de cosas. O sea, me estoy muriendo. ¿Te lo cojo? Sí, por favor. Necesitamos que esta fuerza laboral tenga la perspectiva adecuada y que hagan frente a los temas clave. No se trata solo de educación y conocimiento, no sobre el individuo, sino el hacer frente a los temas sociales y económicos principales. Las causas principales para que esto funcione en diferentes entornos. Tenemos que hacernos las preguntas correctas para identificar las limitaciones principales en el entorno en el que trabajamos y no simplemente asumir que la gente sabe o no sabe lo que hay que hacer. Si preguntamos en muchas ocasiones a personas que no están sanas qué es lo que tendrían que hacer, saben lo que tendrían que hacer. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Puede haber temas psicológicos relativos con el individuo, pero también puede haber asuntos culturales o económicos de más amplio espectro que les afecte. Tenemos desigualdades enormes entre ricos y pobres. Nuestras estructuras sanitarias están haciendo lo mejor posible para estas personas. No, a veces la brecha que existe entre los de arriba y los de abajo se aumenta cada vez más. Hay que atender a las personas que tienen las necesidades principales. Así que tenemos que ser muy cuidadosos cuando pensamos en cuál es la solución adecuada. En lo que he trabajado el año pasado, este proyecto de la Unión Europea que se expande por toda la Unión Europea y que trata de la promoción de la fuerza laboral, del personal dedicado a la nutrición y a la salud pública en Europa. Quizás éramos un poco ingenuos y no habíamos preguntado a los actores en este entorno qué es lo que piensan ellos y qué es lo que tienen que hacer. Así que lo que hicimos, bueno, primero tratar de desarrollar un marco, revisar cuáles son las necesidades actuales y futuras, estar de acuerdo en las funciones centrales, identificar las brechas, los fallos que había a todo lo largo de Europa, reforzar las habilidades, las capacidades en la gestión de la intervención y desarrollar también, lo que es muy importante, un esquema para titulación o una certificación profesional. A ver, una vez se reflexionó en todo esto, si por decirlo así se está desarrollando un cierto consenso en Europa, hay tres áreas en las que hay que fijarse. Primero es la parte de la investigación y análisis, segundo la construcción de capacidad y después la gestión de la intervención. Después se ve aquí una serie de números, una serie de funciones específicas que tendríamos que poder llevar a cabo. Por ejemplo, la persona que trabaja aquí tiene que ser capaz de monitorizar, evaluar y comunicar a la población las necesidades nutricionales sobre la salud. En la parte de construir capacidad, pues
tiene que ser capaz de funcionar en equipo, en grupo, con otros actores, y en la parte de la gestión, de la intervención. Por ejemplo, pues la última acción es que tiene que ser capaz de promocionar el acceso equitativo a los alimentos saludables para que puedan hacerse elecciones saludables. Muchas veces todo esto que son elementos muy importantes de la formación nos faltan. Otra cosa que hicimos hablando con los actores que actúan en estos temas de la nutrición, dijimos, bueno, habría que articular esta descripción del puesto de trabajo para que el empleador pueda saber qué es lo que puede esperar de la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo. Y eso es muy útil para los empleadores. Es decir, bueno, si tenemos una persona que tenga esta y esta capacidades, esto es lo que yo espero de ella. Es alguien que tiene que tener estas capacidades, estas habilidades y estas titulaciones. Uno de los problemas que los empleadores han tenido cuando hemos estado hablando con ellos es que no estaban seguros de qué es lo que sería un nutricionista para el sistema de salud pública, y tampoco estaban seguros de dónde se podía conseguir o si se podía conseguir. Es decir, podemos desarrollar a las personas para que tengan unas ciertas capacidades y los colocamos en puestos de trabajo, y a lo mejor no estamos haciendo lo adecuado. Hay que tener la persona adecuada con las capacidades adecuadas, y que un empleador pueda ver muy bien, esta persona puede responder a las necesidades, puede cubrir necesidades que tengo para mi comunidad local con respecto a la nutrición y a la salud. De esta manera podré hacer mejor las cosas que tengo que hacer. Así que esto es simplemente una articulación de lo que llamamos los criterios para un nutricionista del sistema de salud pública. En Southampton, cuando empezamos, hacíamos un montón de cosas con respecto al conocimiento. Hablábamos a los estudiantes sobre las cosas que tenían que saber, pero luego nos dimos cuenta de que no era solo un problema con tener los conocimientos necesarios, había que saber cómo aplicarlos. Una cosa muy sencilla es que, por ejemplo, el nutricionista tiene que saber valorar el estado nutricional de la población. ¿Podemos estar seguros de que este nutricionista va a evaluar correctamente a las personas a las que va a atender? Bueno, puede ser algo muy sencillo. Una vez que has comprobado a lo largo del país una serie de evaluaciones, te das cuenta que la calidad del personal a ese respecto no es muy buena. Hay personas que en teoría son expertos con respecto a temas de nutrición, pero no son capaces de desarrollar adecuadamente su trabajo. Desarrollamos estas otras partes de aquí que le llamamos el mostrar cómo, y estuvimos para asegurarnos que se hacía una demostración de cómo las capacidades hay que llevarlas a cabo, hay que ejercerlas. Esto es diferente de simplemente tener el conocimiento con respecto a algo. Tienes que ser capaz de aplicar ese conocimiento. Esta es una transparencia un poco difícil, no la vais a poder leer. Dice, todos los que podemos encontrar en muchos cursos de nutrición por Europa. En todos los cursos de Europa las líneas llegarían hasta aquí arriba. Estas son las áreas amplias, las áreas generales de lo que nosotros pensamos que debería haber en estos cursos. Y sin mirar a todos los nombres, a todas las categorías que hay, está claro que que solamente aproximadamente la mitad de los temas que se toman aquí se cubren por la formación que hay actualmente. Hay temas muy centrales que en realidad es que no se cubren prácticamente nunca en los cursos actuales. Y hay temas que creemos que son parte central de nuestro trabajo. Por ejemplo, ser capaz de trabajar con comunidades, hacer que esas comunidades sean capaces de tomar decisiones, y nuestro entrenamiento por ejemplo, con respecto a la capacidad de crear un equipo, pues es cortísima, como vemos en esta barra. Recomendamos en este informe que debería darse más énfasis en las competencias que hacen falta para el desarrollo de un personal
competente con respecto a la nutrición la nutrición y de la salud. Hay que desarrollar también capacidades profesionales, no necesariamente con respecto a la nutrición, sino en cosas que se enseñan a lo mejor en otras universidades, en otras partes de la universidad, como tal vez la gestión, pero el liderazgo, la construcción de equipo, pero todo esto hay que enseñarlo también con respecto a la nutrición. Y en muchos Estados miembros hay muy poca formación en general sobre la nutrición en la salud pública, en el sistema de salud público. O sea que hay que continuar reforzando la capacidad de las instituciones académicas para proporcionar esta formación. Para las universidades, las recomendaciones, como podrían esperar, es que necesitamos hacer más. Recomendamos que haya una mayor coordinación y que se comparta en red el conocimiento que hay entre las instituciones académicas para difundir la innovación. Hay también un acuerdo en que hace falta establecer unos estándares de competencia para el personal de nutrición y salud. Tenemos un ideal europeo que comenzó hace tiempo, todavía no lo hemos conseguido, pero tenemos que apoyar a las instituciones europeas para que cubran todos los temas que hay que tratar y que hay que enseñar de la manera adecuada. Entonces, para concluir, creo que la nutrición en el sistema de salud pública tiene un papel muy claro. Tenemos que ser claros también en comprender cuáles son las causas reales de los problemas que encontramos y que actuamos al respecto. También las universidades necesitan poder proporcionar la formación adecuada para preparar a los empleados que van a trabajar aquí, y luego también que las demandas, las peticiones, el contexto y el papel de las diferentes personas que componen la fuerza laboral hay que considerarse, hay que tener esa consideración para alcanzar una mayor eficacia. El conocimiento adecuado tiene que llegar a las personas adecuadas, para que las personas que acaben siendo nutricionistas puedan proporcionar los consejos adecuados que realmente sean de ayuda. Muchas gracias.